vamos a orar y vamos a continuar estudiando el capítulo 9 del libro del Evangelio según San Marcos. Así que los invito a inclinar sus rostros, tener sus Biblias listas. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos en esta tarde una vez más por tu gran amor y fidelidad. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das para poder estudiar tu palabra, en poder presentar nuestras vidas. Usted conoce muy bien cada una de nuestras vidas. Usted conoce muy bien cada uno de nosotros lo que en estos momentos se está viviendo. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de mucha incertidumbre para el mundo, Señor, para las personas que no saben, Señor, qué va a venir, qué no va a venir, qué va a pasar. Pero nosotros, Señor, confiamos en ti, sabemos que tú tienes un plan, tienes un propósito, que nada de esto te sorprende. Nada de esto, Señor, te toma a ti por sorpresa, muy por el contrario, tú ya tienes todo establecido lo que va a ocurrir, pero obviamente a nosotros como seres humanos a veces nos produce también cierta incertidumbre. Queremos en esta hora, Dios, dejar delante de ti todas nuestras cargas, todos nuestros conflictos, todos nuestros temores, pedirte, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas y corazones, pedirte, Señor, que tú puedas hablarnos directamente y que podamos fortalecer nuestra relación personal contigo y saber que sin ti no somos nada, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que se han podido conectar, gracias, Señor, por estos medios los cuales tenemos y pedimos que tomes control de todo para que no haya problemas con el internet ni nada. Gracias por Aarón, que está mucho mejor recuperado, Dios. Te pedimos que sigas haciendo una obra en su vida. Gracias por nuestro hermano Jairo, por lo que has hecho en él, que también está recuperado. Pedimos que tú sigas también en él, en el Tatalalo, en Marcos Gada, en Manuel Villar. Dios, que tú sigas en cada uno de nuestros hermanos haciendo una obra de fortaleza, de sanidad completa, conforme y de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu amor. En tu nombre abrimos tu palabra. Solicitamos tu guía y tu dirección para nuestras vidas y para este estudio. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Marcos en el capítulo 9. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar el hecho de la transfiguración y ver cómo el Señor Jesucristo mostraba su poder y preparaba el corazón de sus discípulos, y daba un ejemplo muy grande de cómo, cuál era la forma en la cual uno debía buscar fortaleza espiritual y cuál era la forma en que uno debía buscar dirección a Dios, que es teniendo comunión, teniendo tiempos personales con el Señor, como lo hizo el Señor Jesucristo, y eso trajo en él un fruto en ese momento, en esa circunstancia que fue eh, que estar en santidad, en comunión, apartado para buscar fortaleza en su Padre, y eso como preparación para él, lo que venía, y por supuesto como ejemplo y preparación para los apóstoles, los discípulos que estaban con él en ese instante, que los que estaban con él eran tres, que era Pedro, Jacobo y Juan. Eh, Nos encontramos ahora en el versículo 14, vamos a estudiar en adelante, y vamos a ver aquí cómo ya los discípulos empiezan a enfrentar ciertas situaciones en lo espiritual y cómo el Señor Jesucristo les sigue enseñando la importancia de tener una comunión personal con el Padre, la importancia de no relajarnos en nuestra relación personal con Él. Así que les invito a leer Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. El Señor Jesucristo aquí viene con estos tres discípulos del monte de la transfiguración y llega y encuentra a los otros discípulos, a los otros 9, que estaban ahí con una gran multitud. ¿Y qué es lo que encuentra a él? Encuentra que estaba ocurriendo una situación que la vamos a ver, pero dice aquí este versículo 14 nos da una descripción que dice que estaban los escribas y escribas que disputaban con ellos. ¿Qué ocurre? Vamos a ver cómo toda esta situación era por el hecho de que ellos estaban con una persona que tenía a su hijo que estaba con un demonio y él los pidieron que lo sanara, pero los discípulos estaban aquí con esta multitud y estos escribas estaban ahí discutiendo con los discípulos. ¿Por qué? Por lo que había ocurrido recién, que lo vamos a ver más adelante. Pero
es interesante ver que estos escribas tienen que haber visualizado que el Señor Jesucristo no estaba con ellos. Entonces dijeron aquí, esta es nuestra oportunidad de venir sobre ellos, y más encima que lo que estaba ocurriendo era algo poco favorable para los discípulos que estaban ahí. Entonces los escribas no perdieron tiempo en ir y atacar, en ir y estar ahí, en ir y incomodar, en ir y hacer ver esta falta con la cual ellos estaban viéndose involucrados. Entonces, nosotros podemos ver aquí, si observamos bien, primero que todo, es que los discípulos estaban con una gran multitud. Los discípulos estaban acostumbrados en este tiempo a estar con multitudes, sí, pero no solos, sino con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, como lo vimos en el estudio anterior, había tomado aparte a estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, los había llevado y ellos habían quedado los 9 aquí, con una multitud, pero los escribas inmediatamente fueron al ataque. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Primero que el enemigo, como decimos nosotros aquí en Chile, no duerme ni deja dormir, o como lo dice la Escritura, que es más directo para lo que estamos estudiando, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él vio una oportunidad aquí. Vio a los discípulos solos, vio a los discípulos sin el maestro, y ellos, y estos escribas comenzaron inmediatamente a atacar, a incomodar, a venir a producir una situación incómoda para los discípulos. Hermanos, el enemigo siempre va a estar ahí atento a cualquier situación para poder incomodarnos, atacarnos y hacernos muchas veces mostrarnos nuestros errores para que nosotros nos entristezcamos y nos sintamos muchas veces desanimados. El enemigo no baja la guardia, hermanos, en ningún momento. El enemigo no va a perder oportunidad, como dice aquí, de disputar con los discípulos o de venir a incomodar y atacar. Oportunidad que tenga, él lo va a hacer. Vio a este grupo de discípulos sin el maestro y tomó inmediatamente esta oportunidad para ir y atacar. Fijémonos lo que sigue diciendo, mire, el versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndole a quién, a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. La multitud, al ver a Jesús, se asombra, dice aquí. ¿Por qué se asombra? No sabemos si no lo esperaba que llegaran tan pronto, no sabemos si los tomó por sorpresa porque estaban tan metidos en esta discusión que estaba ocurriendo entre los discípulos y los escribas, pero ven a Jesús que viene y ellos se asombran. Pero la reacción de la multitud, ¿cuál es? Se asombran, corren donde está Jesús y lo saludan, lo van a saludar. En la versión del lenguaje actual de este mismo versículo dice que la multitud al ver a Jesús se alegra, dice el lenguaje actual, que la multitud se alegró de ver al Señor Jesucristo que venía. Y nosotros inmediatamente podemos ver ahí que la gente se siente como contenta, como protegida, como, como poder decirlo, como cubierta bajo la presencia del Señor Jesús y por eso se asombra, pero también se alegra de verlo. Ahora, si la multitud se alegra de ver al Señor Jesucristo es porque el Señor Jesucristo también era una persona agradable de que llegaran, porque si no hubiese sido así, la multitud no se habría alegrado de verlo. Pero en este caso se alegra la multitud de ver al Señor Jesucristo, se asombra y van donde Él, dice aquí, corriendo donde está Él y lo saludan. O sea, yo me imagino la multitud viendo esta discusión, como nosotros vemos muchas discusiones de multitud de ahora y de pronto, oye, ya viene el Señor Jesús, oh, el Señor Jesús, ahí parten todos corriendo, llegan donde está Él, oiga, Señor Jesús, Jesús, Maestro, qué bueno que llegó, qué bien que está aquí con nosotros, pucha, lo echábamos de menos, qué alegría de verlo. Jesús era agradable, su presencia era agradable a las personas, su presencia traía paz, su presencia traía seguridad. La pregunta que nosotros nos podemos hacer ahora para nosotros es, cuando nosotros llegamos a un lugar, ¿podemos o la gente puede pensar como hijos de Dios de que somos agradables? ¿Se alegra la gente de vernos llegar a nosotros a un lugar? ¿O la gente, oh, ya llegó, cayó bomba, oh, qué lata que llegó? O a veces se produce incluso un silencio incómodo, porque nosotros deberíamos producir
de una manera espiritual, por supuesto, de una manera de nuestros comportamientos, una incomodidad cuando la gente se ve envuelta en situaciones que son un poco, nosotros sabemos que son incómodas para ellos. Pero Jesús llega aquí y es agradable. Hermano, nosotros debemos ser personas agradables, personas que caigamos bien, no por el hecho de ser simpáticos o que tengamos carisma, sino ser agradables, porque saben que cuando nosotros somos así, somos agradables, nosotros podemos ganar un espacio para hablar a las personas que nos rodean de Jesús. ¿Quién va a querer escuchar o quién quiere escuchar un gruñón? ¿Quién quiere estar a solas con un gruñón, con alguien desagradable, con alguien que puede comportarse de una manera que uno dice, oh, ojalá se vaya luego, qué lata que llegó? Pero en cambio nosotros, si somos agradables, ganamos un espacio para poder hablar a Jesús, para poder llegar a estas personas que en este caso estaban como ovejas sin pastor, porque estaban viendo esta situación que vamos a ver en los versículos que vienen, y estas personas se agradaron de ver a Jesús. Y fíjense en el versículo 16, que este es muy, muy interesante lo que pasa aquí, porque el Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 16, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El Señor Jesucristo, yo me imagino que como buen pastor, vio esta situación, vio la multitud, vio a los discípulos muy complicados por lo que estaba pasando, porque ya sabemos ahora que este padre había traído a su hijo que estaba con demonios, lo puso delante de los discípulos y los discípulos no pudieron echar fuera, entonces los escribas, aprovechando eso, vinieron y atacaron a los discípulos. Entonces el Señor Jesucristo ve esto, ve esta situación y él como buen pastor viene al rescate de sus ovejas y se para ahí en medio y dice, ¿y qué están disputando con ellos? Él viene, hermanos, a cuidar a su gente, a cuidar a su rebaño. Como diríamos aquí, él llega a ponerle el pecho a las balas. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y él viene y hace esto. Es muy interesante verlo porque sabe que el Señor Jesucristo, a pesar de que nosotros muchas veces nos veamos enfrentados en situaciones que creamos que estamos solos, que creamos que Dios no está ahí o que el Señor nos ha dejado, no es así. El Señor siempre está ahí, dispuesto a poder ayudarnos, no importa la circunstancia. Él siempre va a estar dispuesto a venir a su gente, a venir a su rebaño, a venir a sus ovejas. ¿Para qué? Para darles protección, para estar Él ahí poniéndose enfrente de nosotros y en este caso entre los escribas y entre sus discípulos que estaban viviendo esta situación. El padre dice aquí que uno de la multitud dije, traje, pero ¿a quién le trajo el hijo? El padre. Interesante porque nos dice traje para que me lo sanas. Dice el versículo 17, dice, Maestro, traje a ti a mi hijo. Lo primero que nosotros podemos ver es que este hombre le dice al Señor Jesucristo como maestro. Y le dice maestro y más encima le dice, traje a ti a mi hijo. Miren, este mismo pasaje en Mateo 17, que está hablando exactamente de lo mismo, pero bajo el punto de vista que lo está viendo Mateo, Mateo capítulo 17, versículo 14, también nos da otro detalle de la actitud que tiene este padre. Mateo 17, 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿se dan cuenta el detalle? El padre, lo que estamos leyendo aquí en Mateo, dice que se arrodilló delante del Señor Jesús. Y lo que estamos viendo aquí en Marcos 9, dice que el versículo, cuando le dice aquí, al versículo 17 dice, y respondiendo, maestro, traje a ti a mi hijo. En Marcos nos dice que este hombre se refirió al Señor Jesús como maestro. En Mateo nos dice que este hombre se arrodilla delante del Señor Jesucristo. O sea,
Ahora, imaginémonos qué habrán pensado los escribas que estaban ahí en esta situación. Porque no olvidemos que los escribas estaban discutiendo con los discípulos. Y lo más probable es que los escribas le hayan estado diciendo, ustedes que son discípulos de este falso maestro, falso enseñador y no pueden sanar, entonces ustedes son todos falsos, ustedes no tienen poder de Dios. Entonces llega el Señor Jesús, viene este padre, se postra, se arrodilla delante del Señor Jesús y le dice maestro. O sea, los escribas tenían claro que un judío no podía hacer eso con nadie, con ningún ser humano que fuera igual a ellos. Pero también es interesante ver que el Señor Jesucristo no le dice que no lo haga. El Señor Jesucristo no le dice, no te arrodilles delante de mí. Nosotros estamos súper claros que no lo hace porque Él es el Hijo de Dios. Y en ese momento estaba ahí. Pero los escribas, imagínense los escribas. Imagínense cómo ellos tienen que haberse puesto en pensar esto. ¿Saben? Con solo esto, con sola esa actitud, el Señor Jesucristo inmediatamente demuestra su autoridad. Sin dirigirse a los escribas, sino preguntando solamente qué discuten ustedes, y con la actitud de este hombre que viene, el Señor Jesucristo inmediatamente demuestra su autoridad y él ahora empieza a tomar control de la situación en la cual se estaba viviendo ahí. El Padre le dice al Señor Jesucristo, le dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. ¿Con quién iba a hablar el Padre? Con el Señor Jesucristo. No lo encontró. Al no encontrarlo, ¿qué hace el Padre? Pide a los discípulos que lo saquen al demonio de su hijo. ¿Por qué? Porque el Padre tiene que haber dicho, bueno, no está el maestro, pero ustedes son los discípulos. Entonces, como ustedes son los discípulos, ustedes seguramente tienen el poder del maestro o han aprendido del maestro cómo se hacen estas cosas. Entonces el Padre asumió inmediatamente que no estando el maestro, para eso están los discípulos, para que cumplan el propósito, para que hagan la obra que en este momento el maestro no podía hacer porque no estaba presente. O sea, pensemos primero en la situación del Padre. ¿Cuál era la condición de su hijo? Estaba mudo, el espíritu tomaba a su hijo, echaba espuma por la boca, cruje los dientes y lo sacude de un lado para otro, y el padre más encima dice que su hijo se va secando. O sea, este padre realmente estaba en una situación muy angustiante. Nosotros como padres, cuando los que tenemos la posibilidad, el privilegio y la bendición de ser padres, cuando nuestros hijos están enfermos, con una fiebre, con algo, algún problema de salud, nosotros, ¿qué nos daríamos por estar en el lugar de nuestros hijos? Ponernos en el lugar de nuestros hijos y que seamos nosotros los que suframos o estemos viviendo esa situación incómoda. Imagínense este padre que ve a este hijo, dice, el padre dice, mi hijo, Señor, se está secando por dentro. O sea, este padre viene realmente con angustia a donde el Señor Jesucristo no lo encuentra, pero él dice, pero están los discípulos aquí. O sea, si no está el maestro, están los discípulos, hermanos. Eso es algo que nos ocurre a nosotros como hijos de Dios también. Cuando la gente sabe que somos cristianos, la gente inmediatamente se hace una idea de nosotros, para bien o para mal. Esperemos que sea para bien siempre, que podamos, como les decía anteriormente, ser una buena persona, un buen ejemplo, ganemos la confianza de las personas para poder llegar a ellos y hablarles del Señor y presentarles el Evangelio. Pero cuando las personas saben que somos hijos de Dios, las personas inmediatamente se hacen una idea, como este padre se hizo una idea de que ellos podían sanar a su hijo. Muchas veces las personas también asumen que Dios nos escucha más a nosotros que a ellos. ¿Le ha pasado? ¿Le ha tocado? Que las personas le dicen, pero pídele tú a Dios porque Dios te escucha a ti más que a mí. O porque, no, yo tengo un compañero de trabajo que siempre me dice, Cantito, habla con tu papi, dile que se acuerde de mí. Po. Y yo le digo, ya, sí, yo puedo hacerlo, pero tú también tenés que hablar con él, no te olvides. Sí, me dijo, pero
Y el otro día me estoy acordando de una situación, tenía un compañero de trabajo que tenía un problema, se le perdió un perrito, lo encontró una persona, no se lo quería devolver, fue la señora a buscarlo y el tipo la trató mal a la señora y ay, se formó un problema más o menos grandote. Y el otro día en la mañana, yo antes de irme al trabajo, le pedí al Señor, le decía, Señor, por favor, si puede, ayúdelo para que se solucione este problema, porque ya mi compañero tiene un par de hijos grandes y querían ir a pegarle al tipo para que entregara el perro, pero todo eso iba a significar que el problema se agrandara el doble, el triple, y a lo mejor no le iban a entregar el perro. Y yo decía, yo oraba en la mañana, Señor, tú tienes el poder para solucionar esta situación. Entonces, llegué al trabajo y le digo, Memito, ¿cómo te fue? Segundito, ¿sabe? Ahí tiene el Memito. Le digo, Memito, ¿cómo te fue con el perro? Y me dijo, Cantito, tengo que... Ah, porque, perdón, a mediodía él salió para ir a recuperar el perro y cuando llegó yo le pregunté. Y me dijo, Cantito, me fue bien, gracias a Dios, porque en realidad este hombre igual fue tensa la cosa, pero no pasó a mayores, me entregó el perro y todo el cuento. Y dije, pucha, Memito, gracias a Dios. Yo le dije, yo en la mañana le pedí al Señor que te ayudara y me dijo, Cantito, es que cuando tú hablas con tu papá, las cosas se solucionan fácilmente. ¿Y saben qué? A mí me dio gusto escuchar eso, pero no porque es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande, porque que ellos tengan ese concepto es porque, primero, lo ideal es que vean un testimonio, una consecuencia en nuestras vidas. Y lo otro es que saben que ellos con eso están reconociendo el poder de Dios, que Dios se puede manifestar en cosas tan simples. Entonces, las personas, hermanos, cuando saben que somos hijos de Dios y tenemos un buen testimonio, ellos van a asumir inmediatamente que nosotros estamos más cerca de Dios, que Dios nos escucha más a nosotros, que nosotros deberíamos ser, perdón, personas buenas, personas de bien, perdón. Todas esas cosas las personas las asumen inmediatamente, pero eso lleva una gran responsabilidad para nuestras vidas, que nosotros debemos consagrar nuestras vidas para que en estas cosas nosotros podamos, si bien es cierto, a través de la oración, ayudar a las personas a que ellos puedan confiar en el Señor y que ellos puedan acercarse. Porque ¿saben qué? Este padre, vuelvo a insistir, vino al Señor Jesús con su hijo enfermo. No lo encontró y dijo, pero están los discípulos aquí. Los discípulos pueden hacerlo. ¿Y saben qué? Los discípulos lo intentaron, pero no pudieron. Y eso es algo que nosotros, Dios quiera que no nos ocurra, que muchas veces nosotros digamos, no, es que Dios, porque eso también a veces somos, o hay personas que son irresponsables, no, es que Dios va a hacer esto, y después Dios no lo hace, ¿y de quién era la culpa? ¿De Dios? No, porque los discípulos lo intentaron. El Padre dice en la parte final del versículo 18, dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. O sea, ellos lo intentaron, intentaron hacerlo. Los discípulos tienen que haber tomado al muchacho, no sé, una ejemplificación, lloraron por él, espíritu inmundo, te decimos que salga fuera de aquí y el espíritu no lo pescó, no le hizo caso. El espíritu siguió haciendo lo que quería con el muchacho y no pudieron. Imagínense cómo quedaron los discípulos delante de la gente, con vergüenza, con frustración. Imagínense los escribas que vieron esa situación. Por eso estaban discutiendo con ellos cuando el Señor Jesucristo aparece en escena. Porque tienen que haberle dicho quizás qué cosa para darle duro ahí a ellos por su fracaso momentáneo que ellos habían tenido. Entonces, estas cosas, les digo yo, en nuestra vida práctica es un gran ejemplo que nosotros debemos tener cuidado. Somos un ejemplo, hermanos, somos carta leída, somos la cara, no muy bonita, pero la cara de Dios a las personas. Es lo que hay nomás, pero nosotros somos los representantes de Dios para las personas. Y lo que nosotros hablemos, lo que nosotros digamos para muchas personas, va a ser lo que Dios dice, lo que Dios les muestra a sus vidas. Es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Pero el Señor Jesucristo, ¿saben qué? Miren, veamos lo que sigue el versículo 19, perdón. Versículo 19 dice,
Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El Señor Jesucristo aquí no es que esté en ese sentido reprendiendo a los discípulos diciendo, ustedes discípulos no sirven para nada, incrédulos. Lo que está diciendo aquí cuando dice generación incrédula, el Señor Jesucristo puede estar hablando del Padre, puede estar hablando de los discípulos, pero también está hablando de los escribas que estaban ahí, incrédulos, puede estar hablando de la generación del mundo, de la nación de Israel que estaba ahí, que eran unos incrédulos, y producto de esta incredulidad general que había, Dios no se podía manifestar. Saben, esto es muy importante porque yo cuando veía esto decía, oye, pero nosotros hoy día estamos en una generación incrédula. La generación de hoy día en la que estamos nosotros es una generación incrédula. No quiere creer en Dios. No quiere aceptar que Dios puede hacer milagros. No quiere aceptar que Dios transforma vidas. Estamos viviendo en una generación peor, y me atrevería a decir yo, que la de ese tiempo, en incredulidad. Y saben, un mundo incrédulo es un mundo donde la fe decae y donde Dios no puede mostrar su amor y poder, no porque Él no quiera, sino porque no lo dejan. Dios quiere mostrar su amor, Dios quiere mostrar su poder, pero un mundo incrédulo, en un mundo incrédulo Dios no se puede manifestar, porque esta incredulidad no deja. Y nosotros vivimos hoy en este mundo incrédulo, en este mundo que quiere hacer, cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Y el Señor Jesucristo aquí está llamando la atención de esa generación, de ese tiempo, de esa sociedad, una sociedad completamente incrédula. Y el Señor Jesucristo dice, ok, pero tráiganmelo. Y vamos a ver qué ocurre si me lo traen. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Se dan cuenta aquí la situación, la condición de angustia en la cual está este padre? Porque el Señor Jesucristo le dice, le pregunta al padre, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Y el padre le dice, ¿de cuándo? Desde niño. Podemos asumir que este era un joven ya aquí, un muchacho, un joven, tal vez adolescente, o no sé, pero ya dice aquí el papá que desde niño, o sea, siempre le ha estado ocurriendo esto al padre. Y el padre viene aquí, eh, yo creo honestamente que él viene a buscar ya el último recurso. Él escuchó que estaba Jesús, él escuchó que él hacía milagros, él escuchó que sanaba personas y el padre tiene que haber llegado ya a recurrir a este último recurso. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el final del versículo 22, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, el Padre aquí se está poniendo en una situación de humildad, humillándose delante de Jesús. Él no viene con altanería. El Padre aquí no viene, no decreta, no declara, en tu nombre va a ser sano, yo decreto que Jesús, tú lo vas a sanar. El Padre no viene así. El Padre viene con toda humildad y le dice, pero Señor, Maestro, si tú puedes hacer algo, si tú quieres tener misericordia con nosotros, por favor, ayúdanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esta situación? Cuando ya los recursos no nos dan más, cuando hemos agotado todo lo que está en nuestras manos, cuando ya vemos que lo que hemos intentado hacer una y otra vez no resulta. Sea enfermedad, sea situación económica, sea ministerio, sea en lo que sea de nuestras vidas. Y nosotros llegamos donde el Señor dice, Señor, aquí esta situación, aquí está. Señor, si tú puedes hacer algo, si tú me puedes ayudar,
Si puedes tener misericordia una vez más, por favor, ayúdame. Y el Padre se humilla delante del Hijo. Y nosotros debemos tener esa misma actitud de humildad. Yo encuentro tan soberbias a estas personas que decretan, que declaran y que dicen, no, esto va a ser así. Y ellos lo hacen como manipulando a Dios, o sea, como a su conveniencia, lo que ellos quieren. Pero no vemos aquí al Padre en esta actitud. No vemos al Padre aquí eh, obligando prácticamente a que el Señor lo sanara, porque saben que ya más encima el Padre viene de la frustración de que los discípulos no lo hubieran hecho. El Padre perfectamente podría haber pensado, bueno, si los discípulos no pueden, yo no sé si su maestro será capaz. Podría haberlo pensado, pero él va y se la juega. Se postra delante de Jesús y le pide que por favor los ayude. Versículo, eh, fíjense el versículo, perdón, eh, perdón, versículo 23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Em, yo cuando leía estos versículos pensaba y decía la condición del Padre, porque Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y inmediatamente el Padre le contesta inmediatamente. Esto ya es una apreciación personal, que yo me lo imaginaba que podría haber sido así. Cuando el Señor Jesucristo ve que usted dice ahí, si puedes creer y hay una coma, yo creo personalmente, no lo dice la Biblia, pero yo creo que puede haber sido así también, que el Señor Jesucristo le dice, si puedes creer, y como el Padre contesta inmediatamente, el Padre dice, creo. El Señor Jesucristo dijo, ¿puedes creer? Creo. Y después él le dice el Señor Jesucristo, al que todo cree, perdón, al que cree, todo le es posible. Y el Padre cuando escucha eso dice, Señor, ayuda en mi credulidad. ¿Entienden la idea? Puede que no haya sido así, pero, pero sí tendría mucho sentido en que el Señor Jesús le dice, si tú puedes creer, pero yo creo, Señor. Pero para el que cree todo lo es posible. Ah, Señor, ayúdame en mi incredulidad, por favor. Porque es como nuestra respuesta natural, normal, inmediatamente cuando uno dice, oigan, ¿usted cree en Dios? No, yo creo. Pero ¿le cree a la palabra del Señor? ¿Confía en las promesas de Dios? Cuando Dios nos habla en su palabra, ¿le creemos y esperamos con paciencia muchas veces? ¿O actuamos así impulsivamente? No, si yo creo. Y después cuando las cosas no resultan así como uno las espera, en el tiempo que uno las espera, porque la mayoría de las veces Dios tiene un tiempo distinto al nuestro, y cuando las cosas no funcionan en el tiempo que uno espera, a veces la fe comienza a fallar. Y nuestra reacción natural, normal de decir, no, si creo, de repente se empieza como a desinflar, nos empezamos a desinflar nosotros. Y por eso el Padre aquí le dice, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Nosotros muchas veces le hemos dicho a Dios que le creemos, pero cuando estamos en medio de la situación difícil, nuestra fe igual falla. Nuestra fe igual se debilita y nos desinflamos espiritualmente. Pero ¿saben qué? Lo genial de todo esto es que cuando nosotros nos sentimos debilitados, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que realmente las cosas no están saliendo como nosotros esperamos y nos bajoneamos y estamos tristes muchas veces, se me viene a la mente el Señor, el versículo de 2 Corintios 12:9, que yo creo que todos lo conocemos y lo hemos escuchado cuando el Señor Jesucristo le dice a Pablo, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo en 2 Corintios, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Nunca había tomado en cuenta yo esto que dice. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, cuando somos débiles, no es solamente que seamos débiles para que nosotros nos humillemos delante de Dios y estemos ahí como en una actitud de humillados, pero como de vencidos, de derrotados. No, dice, me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí, para tener sobre mí cuando reconozco que no puedo.
cuando reconozco que yo con mis recursos no puedo, cuando reconozco que sin el Señor yo no puedo, cuando me humillo así de corazón delante de Dios, reposa sobre mí el poder de Cristo. Esa es una gran aplicación para nuestras vidas. Debo ser consciente de mi debilidad para que el poder de Cristo pueda reposar en mí. Porque si no soy consciente de mi debilidad, voy a ser autosuficiente, voy a estar parado en mis fuerzas y el espíritu, perdón, y el poder de Cristo no puede reposar, no puede venir. Me llamó la atención que dijera que repose sobre mí, porque reposar es como con calma, como con una satisfacción, como que uno se siente a gusto cuando dice, estoy reposando, estoy reposado, estoy tranquilo, estoy confiado, estoy seguro. Pero Pablo dice en Corintios, en 2 de Corintios 12:9, me gloriaré en mis debilidades para que esta situación, esta seguridad, esta tranquilidad, esta paz de Cristo repose sobre mí y yo poder estar tranquilo y pueda confiar en Él. Me gustó mucho porque, como les decía, el Padre aquí está, Señor, pucha, aquí estoy. Yo creo que tú lo puedes sanar, pero ayúdame en mi incredulidad, ayúdame para poder creer. Versículo 25 de Marcos 9. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Fíjense aquí que cuando dice que el Señor Jesús, perdón, reprende al espíritu inmundo, diciendo, espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Se dan cuenta? Que aquí le dice, y no entres más en él. Porque aquí en este versículo 25 nosotros vemos la autoridad del Señor Jesucristo, la autoridad que él tiene sobre los espíritus. Porque también hay una escritura en Mateo 12:43 que yo creo que todos más o menos también la conocemos, cuando dice que el espíritu, cuando Dios hace una obra en una persona y el espíritu sale de la persona, pero después vuelve con 7 peores. Y cuando encuentra la casa vacía, limpia, adornada, porque Dios hizo una obra en esa persona, pero la encuentra, entre comillas, desprotegida, ¿qué pasa? Vuelve a entrar. Y el postrer estado, dice en Mateo 12, es peor que el anterior. ¿Por qué? Porque se bajó la guardia. Pero en este caso el Señor Jesucristo le dice, ¿sabes qué, espíritu? Sal de este joven, sal de este muchacho y no vuelves a entrar más. Con autoridad. Con la autoridad que solo puede tener el Hijo de Dios para mandar a los demonios y el demonio, perdón, a los espíritus. Y el espíritu aquí no ofrece mayor resistencia porque dice, claro, sacude con violencia al joven y sale y lo deja ahí y está como muerto, queda como muerto ahí. Pero ¿qué ocurre aquí? Que el Señor Jesucristo lo toma de la mano, dice, lo endereza y lo levanta. Otro ejemplo más que nosotros vemos. Cuando una persona, mire, cuando Satanás hace una obra en una persona, lo deja como queda este pobre muchacho. Así, abatido, eh, dañado físicamente, tal vez dañado en la parte mental de la persona. Puede quedar alguien cuando está con una posesión o con un espíritu que lo está atormentando y atormentando y atormentando. Pero el ejemplo aquí es muy gráfico, porque viene el Señor Jesucristo y Él lo toma de la mano. Fíjese que dice que Él lo toma, Él lo endereza y lo levanta. ¿Quién hace la obra en las personas? Es Dios. ¿Quién hace la obra en las personas? Es el Espíritu Santo, por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien nos tomó un día a nosotros de la mano. Es Él quien un día nos enderezó literalmente nuestra vida, nuestro caminar.
y Él nos levantó. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que nos sigue levantando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Él nos sigue levantando. No ha dejado de hacer esta obra en nuestras vidas. No ha dejado de hacer esta obra en nuestros corazones. Pero con el muchacho lo hace. ¿Y saben qué? Otra cosa interesante que uno puede observar aquí, que el Señor Jesús cuando hace una obra, la hace completa, no a medias. Hizo la obra en el muchacho. Le dijo al demonio, te vas y no vuelves más. Y levanta al muchacho y lo endereza. Porque cuando Dios hace una obra en las personas, la hace completa, no a medias. Él hace una obra completa. Este mismo pasaje, miren, en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 43, que está hablando de lo mismo, el mismo pasaje, Lucas 9, 43. Leamos el 42, perdón, para tener el contexto. Lucas 9, 42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Se dan cuenta que aquí Lucas nos dice, en el otro veíamos como el Señor lo toma de la mano, lo levanta, lo endereza, lo levanta, pero aquí dice que se lo entrega al padre. O sea, el padre tiene que haber quedado más que agradecido con el Señor Jesucristo por la obra que ha hecho en su Hijo. Pero fíjense el versículo 43 dice, y todos se admiraban de qué? De la grandeza de Dios. La grandeza de Dios, el poder de Dios, de cambiar una vida, de sanar a una persona, de transformar a esta persona que seguramente mucha gente lo conocía, este muchacho, y lo tiene que haber visto. Algo, por decirlo de alguna forma, traerlo así como que nosotros podamos entender como que este muchacho padecía de ataques de epilepsia, se podría decir, por las características que nosotros vemos. Y estuvo así desde niño y siempre pasaba lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ahora viene este Señor Jesucristo, este Jesús de Nazaret, y lo sana a este muchacho y se lo devuelve a su padre. Hace una obra completa, pero lo que me gustó es con lo que dice aquí, que todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Saben? Jesús con su vida daba gloria al Padre. Jesús con su vida honraba a su Padre Celestial. Porque ¿a quién le dan la gloria aquí? ¿A quién la grandeza de quién dan aquí? ¿De Jesús? No dice eso Lucas. Dice que la grandeza, todos se admiraban de la grandeza, del poder, del amor, de la misericordia de Dios. Y eso también es una enseñanza para nuestra vida. ¿A quién nosotros estamos dando grandeza con nuestras vidas? ¿A quién nosotros estamos dando honra con nuestras vidas? Cuando nosotros hacemos algo que para la gente es como milagroso, que para la gente es como, oh, espectacular, mira cómo Dios te escucha, y nosotros, ¿a quién le damos la honra? ¿A quién le damos el honor? ¿Al Señor Jesucristo? ¿A Dios? ¿O la tomamos para nosotros? ¿O dejamos que la gente nos ponga su vista en nosotros y nos, entre comillas, nos honre a nosotros por haberlos ayudado, por haber... Nosotros debemos llevar toda honra y toda gloria a nuestro Señor, a nuestro Dios, y no sobre nosotros. Porque primero, Dios no comparte su gloria con nadie, y segundo, eso es algo que después de lo que Dios nos va a pedir cuenta. Así que debemos ser muy cuidadosos con eso, porque ni el Señor Jesucristo lo hizo. Volvamos a Marcos, por favor, en el capítulo 9, versículo 28. Dice, cuando él entró en casa, está hablando de Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Fijémonos aquí que el Señor Jesucristo, eh, aquí podría haberle dicho, ya, ¿cuántas veces le he dicho a ustedes que hagan esto así, y no lo hacen y me tienen aburrido, no les explico más? No, el Señor Jesucristo no hace eso. El Señor Jesucristo aquí les enseña a los discípulos. El Señor Jesucristo aquí una vez más baja a nivel de los discípulos para enseñarles con manzanita, porque no dice aquí la escritura, y reprendió a los discípulos y llamó la atención de los discípulos. Y no dice eso la escritura. Aquí la escritura dice que cuando le preguntaron, él contestó. Y les da la explicación del por qué.
Cuando dice el versículo, perdón, ellos preguntan y nosotros, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Es como algo normal que ellos hubieran preguntado, porque ellos habían tenido experiencias antes. Nosotros ya lo estudiamos en Marcos 6, en el capítulo 13. Dice, Marcos 6, 13 dice, y echaban, los discípulos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, los discípulos ya habían hecho milagros, ya habían sanado, habían echado fuera demonios, habían ungido con aceite, y dice, echaron fuera muchos demonios, dice el 6:13, que ya lo estudiamos con anterioridad, pero en esta ocasión no les funcionó, no fue lo mismo. ¿Por qué? Aquí el Señor Jesucristo sí hace una diferencia cuando les dice, este género con nada puede salir, sino con qué, con oración y ayuno. Tal vez los discípulos tuvieron exceso de confianza, producido por sus éxitos anteriores, como les decía yo que habíamos visto en Marcos capítulo 6. Ellos dijeron, un endemoniado, si total ya hemos sacado tantos demonios, así que ahora vamos, oremos por él nomás este muchacho y ya vengan aquí y oremos por él y que Dios lo sane. Y oraron y no pasó nada, no pasó nada. ¿Saben? Tal vez los discípulos se relajaron espiritualmente y pensaron como ya tenían este poder, este estatus espiritual, y ellos podían echar fuera demonios, y ellos pensaron, bueno, aquí vamos a volver a hacer lo mismo. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo le dice, porque si no están en oración, no están con ayuno, dice, en este caso dice, nada puede salir si no es con oración ni ayuno. ¿De dónde venían los discípulos, los tres que venían con el Señor Jesucristo? Del monte de la transfiguración. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en el monte antes de transfigurarse? ¿Se recuerdan lo que vimos la semana pasada? Estaba orando él, estaba teniendo comunión con su Padre. Él se estaba preparando espiritualmente, dándole ejemplo. Y aquí los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo y le dice, es que si no, esta cosa no es algo como un trabajo, que tú aprendes un método, aprendes un procedimiento y lo tienes que aplicar cada vez de la misma forma, estructuralmente, y te va a resultar siempre. No es así. Nosotros, hermanos, no podemos dejar de lado la oración en nuestras vidas como una aplicación práctica. Incluir el ayuno a la oración es una combinación poderosa de fortaleza espiritual para nuestras vidas. Y no la podemos dejar de lado. El Señor Jesucristo aquí le está diciendo a los discípulos, no se puede dejar de lado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos relajar espiritualmente. Porque si nos relajamos espiritualmente, lo que ya hicimos anteriormente para la honra, para la gloria de Dios, no garantiza que lo vamos a seguir haciendo, repitiendo, si nosotros nos dejamos, o sea, si nosotros dejamos de depender del poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Porque ese es el peor error que podemos cometer. Sentir que tenemos un estatus, sentir que estamos en una posición y que ya hemos alcanzado cierto nivel, y al alcanzar este nivel, nosotros ya estamos listos para la guerra espiritual, para la obra de Dios. Esto es día a día. El Señor Jesucristo les dice aquí, les enseña a sus discípulos aquí. Esto es día a día por medio de la oración y en este caso, dice aquí, con el ayuno. Y para nosotros, en nuestra realidad práctica, mi tiempo con el Señor, mi tiempo personal en la palabra, mi tiempo personal en la oración y también, cosa que no hacemos mucho, es el ayuno, incluirlo, para estar fortalecidos espiritualmente. Para terminar, versículo 30 al 32 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Aquí Jesús les está diciendo, les está anunciando su muerte. Pero los discípulos no entendían, y en esta ocasión los discípulos tienen miedo a preguntar. Recién estamos viendo en los versículos anteriores que ellos fueron y le preguntaron. Pero ahora aquí en estos versículos tienen miedo de preguntar. Y yo sé, ¿por qué ahora tienen miedo? Y la vez anterior pudieron tener la libertad de preguntar.
pero me aclaró mucho más leer en Lucas. Miren, volvamos a Lucas, que está hablando del mismo pasaje de nuevo, en el capítulo 9, en el versículo 45, que es el mismo pasaje, pero aquí lo relata Lucas, versículo 45 dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. O sea, en estos instantes a los discípulos no entendían porque todavía no les había sido revelado. Ellos escuchaban que el Hijo del Hombre, que iba a ser entregado, que iba a resucitar. Para nosotros es historia que conocemos, pero ellos decían: ¿cómo va a resucitar alguien? ¿Cómo? No entendemos qué va a pasar, pero dice aquí Lucas, nos da la otra perspectiva y nos dice que para ellos estaba velado todavía, que ellos no entendían esto porque todavía no tenían el conocimiento ni la enseñanza, no enseñanza, sino el conocimiento espiritual para poder entender. Y eso también nos muestra a nosotros que muchas veces nosotros no vamos a entender todas las cosas de Dios. No siempre vamos a entender todo, pero debemos confiar y creer con fe de que Dios está haciendo una obra, en este caso, en nuestras vidas, o en este caso, los discípulos tenían solamente que creer por fe. ¿Por qué? Porque como les decía, no siempre vamos a entender todo. No es necesario que entendamos todo. Y no debemos pretender entender todo o tener todas las respuestas, porque no siempre las vamos a tener todas, no siempre vamos a entender todo, pero sí confiamos en que Dios está haciendo una obra, en que Dios está trabajando y llegado un tiempo vamos a entender más y más en la medida que pasemos tiempo con el Señor, en la medida que nosotros crezcamos en nuestra relación personal con Él. Por eso es importante aquí ver lo que decía aquí Lucas cuando dice que no estaban todavía reveladas sus vidas, así que ellos en este momento no lo podían entender. De hecho, ellos después, cuando el Señor Jesucristo murió, ellos decían: oye, pero ¿te acuerdas cuando Jesús nos decía? Y ahí les vino por el poder del Espíritu Santo la revelación de muchas cosas que ellos en este instante no podían entender. En conclusión, para este estudio, primero, en los momentos de aflicción, como los que estaba viviendo el padre de este muchacho, Dios quiere mostrarnos todo su poder. Dios quiere mostrarnos toda su misericordia y su amor para que nosotros confiemos plenamente en Él. En nuestros momentos de debilidad, Dios nos quiere mostrar su poder para que su poder repose sobre nuestras vidas. No podemos pensar de que porque Dios nos ha usado anteriormente, nosotros podemos relajarnos y no mantener una relación estrecha con Él, y que todo va a seguir normal, normal entre comillas. No podemos pensar eso nosotros. Dios, si nos ha usado anteriormente para hacer obras, para su gloria, para su honra, para ser una bendición para otras personas, eso no nos garantiza que en el futuro siga siendo igual si nosotros no permanecemos en nuestra relación personal con Él. Y tampoco podemos dejar de depender en todo de lo que Dios tiene para con nosotros. No podemos nosotros, perdón, no podemos dejar de depender en todo de Dios para todo lo que nosotros hagamos, en servicio en mi hogar, en servicio en el ministerio, en servicio en mi trabajo. Para todos nosotros debemos depender de Dios. Obviamente mi relación personal con Él, obviamente eso trasciende a mi familia, obviamente eso trasciende al ministerio, en mi trabajo, en mis lugares de estudio, donde yo me mueva. Nosotros debemos depender en todo, en todas áreas de nuestras vidas, del poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Escritura es bien clarita cuando dice: porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es lo que nos enseña este pasaje? La enseñanza sobre todo del Padre de esto: debemos nosotros permanecer en Dios para que Dios nos pueda usar. Debemos permanecer en Dios y ser conscientes de nuestra debilidad para que Dios pueda reposar con su poder sobre nuestras vidas. Debemos ser constantes en la oración, en el ayuno, en nuestro tiempo personal con Dios,
para que Dios pueda manifestarse en cada una de nuestras vidas, porque Él lo quiere hacer, por algo nos llamó, por algo nos capacita, por algo nos da estos tiempos, pero depende de nosotros también hacer nuestra parte, y nuestra parte es estar y procurar tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra. Padre, te agradecemos en esta hora una vez más por tu gran amor y fidelidad. Una vez más te damos gracias por este tiempo que nos das, por estos ejemplos tan prácticos en que podemos ver, Señor, cómo tú quieres manifestarte, cómo tú quieres usarnos, pero también, Señor, que nosotros no seamos autosuficientes, no creamos que ya tenemos algún estatus o que hemos alcanzado algún cierto nivel. Señor, ayúdanos a no ser así, porque en realidad lo único que podemos decir es que somos siervos inútiles en tus manos y que tú nos puedes usar, pero nosotros también debemos procurar mantener nuestra relación contigo, depender de ti y confiar, Señor, que tú sigues trabajando en cada una de nuestras vidas y corazones. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, ayúdame con mi incredulidad, ayúdame a confiar, Señor, más en ti cada día. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos por este tiempo y pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.